Ah, y ya todo el mundo sabe, es el pastor Pedro, ¿cierto? Por esas descripciones. Y son rasgos que identifican a alguien. Son rasgos que cuando nosotros tenemos un conocimiento de esa persona, o al no tener un conocimiento ya nos hacemos una idea de cómo es. Cuando nosotros vamos a la Escritura y queremos saber quién es Dios, no podemos inventar rasgos de Él. Debemos ir a la fuente, que es su bendita palabra. Y solo allí vamos a encontrar cómo es su carácter, quién es Él, cómo es Él, cuál es su origen, si es que tiene un origen. Y cosas así por las cuales nosotros identificamos a ese ser supremo que nosotros llamamos Dios. Una de las sucesos que ocurren muy a menudo en la iglesia cristiana, y más cada domingo en la mañana, es que la iglesia se sume en una idolatría tan impresionante, y todo esto a causa de su desconocimiento de ese Dios santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque cada persona, a través de la historia y a través de las tradiciones, se ha ido formando una idea de un Dios conforme a su propia imagen, a su propia semejanza. Y empiezan a adorar a un Dios que muy probablemente no tiene nada que ver con el Dios de las Escrituras. Porque cada uno exalta uno de sus atributos y cada uno se enamora de una de las cualidades que dicen que Dios tiene. Y entonces formamos caricaturas del Dios a quien decimos amar, del Dios a quien decimos servir. En esta mañana especialmente vamos a dedicar todo el día para hacer una breve descripción. Digo una breve descripción porque el tiempo no es suficiente. Una breve descripción de esos atributos que definen a Dios, de esos atributos incomunicables, no los comunicables, no los que Dios puede transferir a otras personas, sino aquellos que ni siquiera Dios puede transferir a otra criatura. Características que identifican al Ser Supremo como Dios, que solo Él los puede tener. Este término que utilizamos nosotros de atributos incomunicables define todas las características que no pueden ser transferidos a otra criatura, ni a los ángeles, ni a los arcángeles. Algo que ni siquiera Dios, siendo Dios, puede dar estas características de su propio ser a otro ser. Entonces, vamos a hacernos una pequeña pregunta. Con todo esto que hemos hablado, ¿será posible que Dios cree otro Dios? Siendo Dios todopoderoso, ¿será posible que Dios cree otro Dios? No, es imposible, a menos que nosotros cambiemos la definición del término Dios. Porque el problema con que Dios cree otro Dios es que el Dios creado sería un Dios criatura y no sería eterno.
¿Por qué? Porque tenía un principio. Y sabemos nosotros por las Escrituras que Dios no tiene principio ni fin, que Él es el principio y el fin de todas las cosas, que Él es el alfa y la omega, el primero y el último. Y el problema con aquel Dios creado es que sería un ser finito. Nosotros somos seres finitos. Aunque Dios nos ha dado una vida eterna, no, nos la ha dado en esa dirección, del momento en que nacemos hasta la eternidad. No poseemos una eternidad retroactiva, como Dios sí la tiene, porque Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Por consiguiente, ese Dios creado, si fuera posible, no sería un Dios inmutable. Porque todo lo creado puede tener un fin. Porque no dependería de sí mismo, sino que dependería de aquel que lo creó. Por eso es imposible que Dios cree otro Dios. Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver un momento. Vamos a ir un momento, a manera de introducción, a Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. ¿Ya estamos ahí? Isaías capítulo 44, versículo 8. Miren lo que dice la bendita Escritura. Dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué significa esto? Que nuestro Dios es un ser único en toda la creación entera, en todo el universo entero. No hay nadie como Él. No hay nadie semejante a Él. Y Él lo está diciendo en un contexto en donde el mundo se va tras otros dioses, en donde cada uno se forma un Dios a su propia manera de pensar. Pero Dios nos ha dejado su palabra. Dios nos ha dejado su palabra con el único propósito de que podamos conocerle, de que podamos dirigir nuestra adoración de una forma agradable a los ojos y a los oídos de nuestro Dios. El Salmo 119, versículo 7, dice algo bien interesante. El Salmo 119, versículo 7, dice que nosotros no podemos adorar a Dios de la forma correcta si no conocemos primero su justo juicio. Salmo 119, versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. De otra forma, es imposible que nuestra oración sea recta ante los ojos de Dios. Por eso la importancia de nosotros tener un buen conocimiento del carácter de Dios, un buen conocimiento de quién es Dios, pero no un conocimiento subjetivo, no un conocimiento de acuerdo a mi propia sabiduría o de acuerdo a mi propia experiencia, sino un conocimiento que viene de la boca misma de Dios, que es su bendita palabra. Hay muchas personas que dicen: es que yo creo en Dios, y yo creo en ese ser todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Y nuestra pregunta es: ¿usted lee las Escrituras? No, esa parte no me gusta.
entonces ¿a cuál Dios le sirve? ¿Usted ora? Claro, yo oro. Pero ¿cómo ora? ¿Es una oración agradable delante de Dios? Si no hay conocimiento del Dios Santo, de ese Dios inmutable, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que no depende de nada, que siempre es semejante y conforme a sí mismo, ¿es una oración agradable delante de Él? Proverbios capítulo 28, vamos a ir un momento allá, y vamos a mirar algo bien interesante, para aquellos que no les gusta escudriñar las Escrituras, para aquellos que no les gusta prestar oído a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Recordemos que hay una escritura por allá en San Juan que dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y Proverbios capítulo 28, versículo 9, el que lo tenga lo lee fuerte, por favor. El que aparta su oído para oír la ley, su oración también es abominable. Mire lo interesante. Mire lo interesante. Mire la importancia de nosotros tener un conocimiento de la ley de Dios, de quién es Dios. Todo aquel que aparta su oído y dice, yo no quiero saber nada de Biblia, yo no quiero saber nada de la Escritura, yo no quiero saber nada de un Dios que ustedes quieren introducir a la fuerza, queriendo derribar esa imagen de Dios que yo tengo tan bonita, de acuerdo a una tradición mundana. Hay una importancia grande y una demanda grande de Dios en el pueblo cristiano. Y es que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Dios. No hay otro testimonio válido. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar asidos a ella como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Y que esta profecía no fue traída por voluntad humana, por un capricho humano, como quieren hacer pensar hoy los predicadores modernos. Es que tengo palabra nueva de Dios para ti. No, la Escritura, el apóstol Pedro dice que solo los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso las Sagradas Escrituras, continúa diciendo, no es de interpretación privada. No es como yo quiera interpretarla, porque la máxima regla de interpretación de las Escrituras, ¿cuál es? La Escritura misma. Cuando yo le meto mi entendimiento humano, estoy dañando el mensaje. De la importancia de escudriñar las Escrituras de principio a fin. El apóstol Pablo, cuando escribe a Romanos 15:4, dice, mire, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No puedo tener una esperanza cuando tengo un conocimiento vano de Dios. Cuando quiero formarme una idea de Dios que no es conforme a su voluntad, que no es conforme a su palabra. Dios nos ha dejado un libro hermoso que se llama Biblia, que se llama Sagradas Escrituras, que se llama Santa Biblia, como la quiera llamar. Y es un libro que a través de los siglos ha permanecido fiel, porque ninguna autoridad sobre la tierra tiene la potestad de cambiarlo o de modificarlo. Las iglesias como instituciones humanas pueden añadir doctrinas, pueden añadir leyes dentro de su congregación, pero nunca
podrán modificar lo que Dios ha manifestado en su palabra. Porque hay muchas advertencias contra ello. Cuando el sabio Salomón escribe en Proverbios 30, 5 y 6, dice: toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que le esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mira lo interesante, iglesia. Hay un tiempo que Dios demanda de nosotros que vengamos a su palabra. Hay una escritura por allí en Amós 8:11. Dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de ¿qué? De oír palabra de Jehová. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que su pueblo pueda entender la importancia de tener un conocimiento fiel de la persona, del ser de nuestro santo Dios. Y es que en eso consiste nuestra eternidad. En eso consiste nuestra vida eterna. San Juan 17:3 dice Cristo, dice: mire, oído a esto que le voy a decir. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En eso debemos gastar nuestra vida, en eso debemos invertir nuestra vida. No debes esperar a morirte para empezar a vivir una eternidad bienaventurada. Porque la vida eterna puedes empezar a vivirla desde hoy, conociendo al Dios al quien dice servir, conociendo a su Hijo Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma de hacerlo. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Porque fuera de Dios no hay quien salve. Debemos tener ese conocimiento de quién es Dios. Y termino esta introducción con Isaías 43:11. Todo el mundo anda buscando su salvación en cosas, en su propio esfuerzo. Pero la Escritura dice en Isaías 43:11 que solo Jehová, dice: yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Dios no hay quien salve, iglesia. Lo leemos ahí en el Antiguo Testamento y lo leemos en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo, en Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese Jesús, que es la piedra reprobada por los edificadores, la que Dios ha puesto por cabeza del ángulo. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera del Dios de la Escritura no hay salvación. Es un deber de la iglesia enseñar a conocer a ese Dios santo. Para eso Dios estableció la iglesia. Para que en la iglesia se enseñe la multiforme sabiduría de Dios.
Y es un tiempo que vamos a tener de mucha edificación, de mucha enriquecimiento, porque vamos a mirar a lo largo del día y vamos a iniciar con nuestro expositor Jordan a conocer esos atributos que solo los podemos mirar en el ser de Dios Todopoderoso, no en ninguna otra criatura, solo Él puede tenerlos, y que ni siquiera Él puede transferirlos a otro ser. Jordan, bienvenido. Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran en la mañana de hoy? Gracias a Dios, bien, ¿cierto? Hace un año y 6 días fue nuestro último y anterior evento de un día para el Señor. Y si lo comparamos con el día de hoy, fue totalmente diferente. Aunque llovió bien en la madrugada, durante todo el día, hasta la tarde, hasta finalizar, hubo un sol radiante y con todo su esplendor. Dios quiera que para este año se mantenga así, por lo menos no lloviendo muy fuerte, pero sí fresquito. Y podemos pensar que en la vez anterior fue necesario ese sol, ya que, bueno, todo se llevó a cabo, no hubo contagio y todo fue para la gloria de Dios. Y pienso que de esa misma forma será en este día, que el Señor sea glorificado. Yo quiero que me acompañen con una oración antes de iniciar. Amado Señor, Padre Celestial, venimos delante de ti en este gran día, en el cual queremos glorificar tu nombre, queremos alabarte, queremos exaltar todo tu ser, queremos exaltar no solo un atributo tuyo, no solo tu amor, no solo tu misericordia, no solo tu justicia, sino todo tu ser. Y tenemos muy claro que para hacerlo necesitamos más de un día, más de un año. Por eso tú nos has dado la vida eterna en Cristo Jesús, para que te conozcamos, oh Señor, hasta lo último de nuestros días, hasta que el Señor Jesucristo vuelva, y por toda la eternidad te seguiremos conociendo. Ayúdanos en este día a conocer un poco más de ti. Aunque haya aspectos que ya conocemos, te pedimos, oh Señor, que sigas tú afirmándonos en ese conocimiento, manteniéndonos firmes en nuestro entendimiento acerca de ti, acerca de tu gloria, acerca de tu gran poder, acerca de tu maravilloso, grandioso y divino ser. Ayúdanos a admirarnos en conocerte. Ayúdanos a maravillarnos en conocer cómo eres tú, para que de esa forma no nos gloriemos delante de los hombres porque te conocemos más y aún mejor que los demás, sino que todo lo contrario, nos gloriemos en ti porque tú eres nuestro Dios y nos has dado ese gran privilegio que no merecíamos de estar aquí en tu presencia. Te pedimos, Señor, que el conocimiento que tengamos hoy de ti, que todo lo que tú nos permitas aprender hoy, sea para que en nuestra vida te glorifiquemos y para aquellos que están alrededor nuestro también te glorifiquen. Guíanos, oh Dios, y alumbra nuestros ojos para que podamos ver todas esas maravillas que hay en tu palabra y que hablan acerca de ti, para glorificarte y adorarte hoy, mañana y por todos los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, en la vida cristiana hay muchas anécdotas. Y bueno, tal vez ustedes la conozcan, pero yo quiero compartir con ustedes una anécdota. Era un pastor que estaba en un pueblo muy lejano. Y bueno,
estaba invitando a las personas a que se congreguen. Entonces va donde la señora que tenía unas gallinas y le dice: hermana, congréguese en la iglesia, le es necesario para usted. Pero la señora lo que le decía es: pastor, pero mis gallinas, ¿quién las cuida? El pastor muy sabiamente le dice: hermana, el Señor cuida sus ovejas. Entonces la convence y la hermana pues va a la iglesia. Sin embargo, en medio del culto, el pastor dice a toda la iglesia: hermanos, el Señor está entre nosotros. Imagínense qué pasó con la señora. Se asustó, se angustió, dijo: no, mis ovejas. Y se devolvió a la casa. Y puede parecer cómico, y es gracioso, pero muchas veces nosotros actuamos de esa forma, aún conociendo cómo es nuestro Dios. Y de hecho, no solo actuamos de esa forma, sino que queremos actuar de esa forma. Actuamos como si Dios no estuviera en nuestro pensamiento, como si Dios no estuviera en nuestro vivir. Y simplemente optamos por olvidarnos de Él, aunque lo conocemos tal como Él es. Aunque lo conocemos como Él se ha revelado en la Escritura. Vamos nosotros a iniciar con los ovnis de Dios, o los 3 ovnis. Y si usted tiene el boletín, ahí tiene cuáles son: la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Ahí puede tomar apuntes, es todo para ustedes. Si le hace falta, sigue escribiendo, no hay problema. Bien, los ovnis de Dios: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Acerca de estos ovnis, de la omnisciencia, de la omnipresencia y de la omnipotencia, hay mucho por lo cual decir. Hay mucho. De hecho, necesitaremos una eternidad para seguir aprendiendo de estos ovnis. Además, yo creo que son muy bien conocidos. De manera general, son muy bien conocidos. Y yo sé que en esta iglesia, ustedes, hermanos y hermanas, tienen muy bien presentes estos ovnis. Tanto que si se les pregunta por un atributo de Dios, usted dirá omnipotencia, usted dirá omnipresencia, usted dirá omnisciencia. Tal vez también diga amor, pero usted tiene muy bien claro estos ovnis. Sin embargo, muchas veces el conocimiento de estos ovnis se queda allá, por allá. Ni siquiera en nuestro pensamiento, sino que se queda por allá. Como que es de Dios, Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es omnipresente y Él es omnisciente, pero queda por allá. Queda en la superficie. Aunque conocemos eso, lo creemos, eso queda por allá, en la superficie. Y muchas veces vivimos, hacemos y nos comportamos como que ese conocimiento, esos ovnis, como que no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver. No sé si les ha pasado, pero es algo muy común, realmente. Para esta sesión, vamos a abarcar algunas consideraciones generales acerca de estos ovnis. Y luego vamos a entrarnos cómo estas verdades de Dios afectan en nosotros. Cómo nosotros nos vemos en medio de estos 3 ovnis. Cómo nosotros nos vemos en medio de la omnipotencia, de la omnisciencia y de la omnipresencia. Porque aunque son solo de Dios, pertenecen solo a Él, y Él no lo comparte con alguien más, con ninguna criatura,
nosotros estamos involucrados. Porque nuestro deber no es solo tenerlo aquí o en la superficie o cuando nos pregunten responder, no. Sino que estamos involucrados porque creemos en ese Dios y vivimos para Él, de acuerdo a cómo es Él. Así que comencemos con las consideraciones generales. Yo sé que puede parecer raro para algunos, para otros no. Eso de omnis. Estoy diciendo omnis, ¿cierto? Yo espero que vean el boletín, ahí está escrito, dice omnis. Exacto, no ovnis, sino omnis. Y eso es un prefijo, ¿para qué? Para la presencia, para la potencia y para la ciencia. Omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Y ese prefijo lo que quiere dar a entender es la totalidad de todo lo que se habla allí. La totalidad de todo lo que se habla allí. Es decir, si decimos omnipotencia, es que Dios es totalmente poderoso. Si decimos omnisciencia, es que Dios es totalmente, que Dios lo conoce todo totalmente. Si decimos omnipresencia, es que Dios está totalmente en todo lugar. Dios está totalmente presente en todo lugar. Dios es totalmente poderoso y Dios conoce todo totalmente. Entonces tengamos claro, si quiere apuntar, apunte. Omnisciencia es que Dios lo conoce todo completamente. Dios lo conoce todo completamente. Omnipresencia, todo Dios está en todo lugar a la vez. Y omnipotencia, Dios es todopoderoso. Ahora, yo sé que a la mayoría de nosotros, o el más conocido es que Dios es todopoderoso. Y a veces es el que más nos gusta, o el que más quisiéramos. Porque Dios es todopoderoso para sacarme de esta situación. Dios es todopoderoso para curarme de mi enfermedad. Sin embargo, yo quiero que ustedes vean que estos no son aislados. No son aislados, sino que trabajan entre sí, están muy relacionados entre ellos. ¿Listo? Así que, bueno, primero las consideraciones generales de la omnisciencia. Consideraciones generales de la omnisciencia. De entrada, de entrada, Dios lo sabe todo completamente. Dios lo sabe todo completamente. Esa es una consideración general acerca de la omnisciencia. Que Dios lo sabe todo completamente. Es decir, Dios no sabe las cosas a medias. Dios no sabe las cosas a medias, sino que Él conoce todo completamente. No hay algo que a Dios se le escape como que no conoce. No, sino que Él lo sabe todo completamente. No hay nada que se escape de que Él no sepa. Y podemos pensar en todas las ciencias que existen y que de hecho no sepamos de todas, o incluso sabemos de una ciencia y profundizamos en ella, pero aún falta por conocer más. Bueno, Dios sabe todo, de todas las ciencias, lo más profundo que puede haber de todas las ciencias, y lo sabe completamente. Y esto es muy importante porque como Dios lo sabe todo completamente, entonces Él entiende todo completamente. No sé si les ha pasado, voy a ponerles un ejemplo. Cuando inició la pandemia, el COVID, todos sabíamos del COVID, ¿cierto? Todos sabemos del COVID, unos se creían más expertos que otros. Ahora cuando salió la vacuna, igual todos sabemos de la vacuna. Pero ¿entendemos? ¿Entendemos cómo surgió? ¿Entendemos cómo se desarrolló la vacuna? ¿Entendemos cómo se expandió? Personalmente yo no entiendo mucho de eso. Y sé que hay otros como yo, no me dejen solo. Hay unos que sí entienden.
pero todos conocemos. Entonces, como Dios lo conoce, Dios lo sabe todo completamente, entonces Dios lo entiende todo completamente. Y Dios, como lo entiende todo, Él no necesita que alguien le explique. Cuando no entendemos algo, ¿qué necesitamos nosotros? Que alguien nos explique, que alguien tenga paciencia, que alguien tenga mucha paciencia y mucha destreza y nos explique y que nos haga entender. Dios no necesita de alguien que le explique. Dios no necesita de alguien que le explique porque Él lo entiende todo. Y esto nos lleva también a decir que Dios no aprende. Y no es que Dios no aprende como nosotros, que nosotros no aprendemos y volvemos a caer en las mismas, no, sino es que Dios no mejora su aprendizaje, Dios no mejora, su conocimiento. No, Él no mejora su conocimiento. Dios no necesita aprender porque ya lo conoce todo. Estas son solamente consideraciones generales. Y como Dios no aprende, bueno, no necesita que nadie le enseñe. Nosotros sí. ¿Por qué vamos al colegio? Porque necesitamos que alguien nos enseñe. Luego vamos a la universidad porque necesitamos que alguien nos enseñe. Venimos a la iglesia a aprender de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos que alguien nos enseñe acerca de cómo es nuestro Dios. Pero Dios no necesita que se le enseñe nada acerca de ninguna ciencia, nada acerca de ninguna cosa, y mucho menos nada acerca de Él. Es lo siguiente: Dios sabe todo acerca de sí mismo. Dios sabe todo acerca de sí mismo y no necesita que nadie le enseñe de cómo es Él. No necesita que algún pastor o algún predicador le diga a Dios: oye Dios, es que tú eres muy justo. Dios no necesitaba que los salmistas le dijeran: Señor, grandes son tus misericordias, como si Él no lo supiera. Porque Él lo sabe todo acerca de todas las cosas, pero aún más, Dios lo sabe todo acerca de Él. Él se conoce muy bien a sí mismo. Y bueno, tal vez se pregunte qué tiene que ver con nosotros. Pues por cuanto Dios se conoce muy bien a sí mismo completamente, Él nos ha dejado su palabra para que lo conozcamos a Él muy bien completamente. Eso es importante. Algo más acerca de la omnisciencia es que a Dios no se le olvidan las cosas. A Dios no se le olvidan las cosas. Yo creo que esto sí le ha pasado a todos, que algo sí o sí se le olvida, ya sea un número de celular o una tarea pendiente, incluso se le olvida ir a mercar, pero se acuerda cuando le da hambre. Pero a Dios no se le olvidan las cosas, nada. A Dios no se le olvida nada. A Dios no se le olvida nada, nada, nada. Porque Él lo conoce todo completamente, Él lo entiende todo completamente, no necesita que nadie le enseñe acerca de nada ni acerca de sí mismo, y a Él no se le olvida nada. Algo más es que Dios nos entiende a nosotros. Es que Dios nos entiende a nosotros. Perdón. No sé si le ha pasado, pero algún momento, si no le ha pasado, le va a pasar, en que usted quiere hablar con alguien, le quiere explicar algo o contar algo que le pasó, pero usted no puede o no sabe cómo explicarle. Tanto que deja a la otra persona perdida, más perdida que usted, o no se sabe cuál queda más perdida, pero no se da a entender. No se da a entender. A algunos les pasa más que a otros. Yo espero darme a entender en lo que les estoy enseñando. Pero Dios nos entiende a nosotros. Dios nos entiende a todos nosotros. Lo que queremos decir y cómo lo queremos decir. Incluso lo que decimos, por mucho que no se entienda. Porque Él lo sabe todo completamente.
Por último, entre más conocemos acerca de Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Esto es importante, pero muy cuidadoso, porque no quiere decir que, bueno, como conocemos a Dios, somos igual a Él. No, sino como conocemos a Dios, nos damos cuenta que no llegamos a ser dignos ni siquiera de respirar delante de Él. Porque somos todo lo contrario, multiplicado al 1000, a más veces, peores. Conocemos a Dios, sabemos que Él es santo, nos damos cuenta que nosotros somos pecadores. Conocemos a Dios, sabemos que Él es soberano, y eso debería humillarnos. Porque nosotros no somos los soberanos, es Él. Eso es importante. Entre más conocemos acerca de Dios, más conocemos a la creación. ¿Por qué? Porque cuando conocemos acerca de Dios, vamos a ver que Él es el único ser supremo, el único ser divino, el único ser creador. Por ende, toda la creación la creó Dios. Toda la creación pertenece a Dios y toda la creación glorifica a Dios. Eso acerca de la omnisciencia. Ahora consideraciones generales acerca de la omnipresencia. Bien, Dios está completamente en todo su ser, en todo lugar, a la misma vez. No quiero decir al mismo tiempo, porque más adelante, hoy vamos a ver que Dios no lo limita el tiempo. Pero quiero decir a la misma vez. Dios está completamente en todo lugar, en todo su ser, a la misma vez. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no hay un brazo de Dios aquí en esta iglesia y el otro brazo está por allá en la iglesia del hermano Mauricio. Y una pierna en la iglesia del hermano Santiago. No. Primero porque Dios es incorpóreo. Y segundo porque Él está en todo lugar, en todo su ser, a la misma vez. Dios no está dividido en partes en diferentes lugares. Dios no está dividido en partes en diferentes lugares. No. Él está completamente en todo su ser, aquí entre nosotros, completamente en todo su ser, entre las otras iglesias locales que adoran su santo nombre, que invocan su santo nombre. Si recordamos la anécdota, el pastor debió decirle a la señora que Dios está completamente ahí en medio de ellos y también está completamente en su casa con sus gallinas. Y eso es importante, porque, de nuevo, no sé si le ha pasado, pero nos preocupamos. Si usted tiene hijos, se preocupa porque su hijo no ha llegado. O se preocupa para llegar a casa y ver que su hijo está bien. Igual si usted es hijo con sus padres. Y es ahí donde actuamos como la señora de la anécdota. Nos olvidamos de Dios, de cómo es Él. Nos olvidamos que Él está completamente en todo su ser con nosotros, pero también guardando nuestro hijo, guardando nuestra hija, guardando a nuestros padres, guardando a aquellas personas por las cuales nos preocupamos, porque Dios está completamente en todo su ser, en todo lugar, a la misma vez. Él no está dividido en partes diferentes y en diferentes lugares, no. Algo más a considerar aquí es que aunque Dios está en todo lugar, no todo lo que existe es Dios. Eso es importante. Que aunque Dios está en todo lugar, no todo lo que existe es Dios.
Y yo sé que más adelante también se va a tocar, no yo, pero se va a tocar, ¿por qué? Porque hay unos que dicen, que piensan y que enseñan que como Dios está en todas partes, bueno, todo tiene la esencia de Dios. Un perro, un edificio, una flor, un árbol, una nube. Pero no es así. Dios es omnipresente y está en todo lugar, completamente, en todo su ser, a la misma vez, pero eso no quiere decir que todo es Dios. No. Por eso es importante y por eso como que nos devolvemos a la omnisciencia. Es importante conocer acerca de nuestro Dios para así saber conocer a la creación y conocernos a nosotros mismos. Ahora, algo más también. Es que Dios está sentado en su trono, que es el cielo, y la tierra es el estrado de sus pies. Dios está sentado en su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Es decir, eso es omnipresencia. Él está sentado en su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Es decir, que Él está en todo lugar, en toda parte, a la misma vez, pero eso significa o eso implica que Él gobierna sobre todo. Esto es una imagen que Dios está sentado en su trono. Es un ejemplo, es una metáfora. Y la tierra es el estrado de sus pies para decirnos que Él es omnipresente y eso implica que Él está gobernando, que Él gobierna sobre todo. Ahora, consideraciones generales acerca de la omnipotencia. Y esta es, yo creo que la más fácil. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y yo espero que usted deje ahí espacio para que apunte porque apenas iniciamos. Dios es todopoderoso. Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiere. Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiere. Si nos ponemos a pensar, esto es algo que nosotros quisiéramos tener. Porque queremos hacer muchas cosas. Queremos hacer muchas cosas, aún las que sabemos que nos es imposible hacer. Aún esas. Aún las que sabemos que nos son imposibles de hacer, pero las queremos hacer, como si tuviéramos ese poder. Pero no, es solamente Dios el que tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiere hacer. Pero esto va acompañado de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su divino ser. Téngalo claro y anótelo y resáltelo y enciérrelo, porque es de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su divino ser. Porque si nos ponemos a pensar, cuando nosotros queremos hacer algo que no podemos hacer y que se nos es imposible hacer, pero aún así queremos hacerlo, eso va en contra de todo. En contra de nuestros padres, en contra de las demás personas, y no nos importa pasar por encima de ellas. E incluso va en contra de nosotros mismos. Hasta por hacer eso nos hace daño. Pero Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiere de acuerdo a su voluntad y a su divino ser. Dios hace todo de acuerdo a su voluntad. Dios no hará nada ilógico. Dios no hace nada ilógico. Dios no hace nada ilógico. Y en esto entramos todos. Porque nosotros muchas veces hacemos algo ilógico. En ocasiones por juego, en otras por necedad y en otras por soberbia. Pero continuamente hacemos algo ilógico. Algo ilógico que luego lo pensamos, ¿yo por qué hice eso? ¿Qué me pasó? ¿En qué estaba pensando? Pero Dios no. Dios no hará nada ilógico. Dios no hace nada ilógico. Porque aunque Él tiene el poder para hacer todo lo que Él quiere, no va a hacer nada ilógico. También Dios permite cosas.
de acuerdo a su voluntad. Pendientes aquí, Dios permite cosas de acuerdo a su voluntad porque tiene todo el poder para permitirlas y aún así seguir obrando de acuerdo a su voluntad y a su divino ser. Si vamos a la historia bíblica, Dios permitió que Adán pecara. Eso no se salió de sus manos. Pero Dios siguió obrando de acuerdo a su voluntad y a su divino ser. Dios permitió que surgiera ese COVID, pero Él siguió obrando de acuerdo a su voluntad y a su divino ser. Y eso está dentro de su poder. Eso está dentro de que Él es todopoderoso. No es que algo se salga de las manos de Él. Al contrario, en su poder Él obra de esa manera. Algo más es que Dios no hará nada en contra de su ser. Por eso enfatizaba antes que Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiere de acuerdo a su voluntad y a su divino ser. Por eso Él no va a hacer nada en contra de su ser. Él no va a hacer nada en contra de su ser. Les pongo un ejemplo. Yo creo que todos conocen este ejemplo. Está el papá enseñándole al hijo a no decir mentiras. Entonces suena el teléfono y le dice: hijo, si pregunta por mí, dígales que no estoy. ¿Qué está haciendo este padre? Está enseñando a no mentir con sus labios, pero con sus hechos está demostrando todo lo contrario. Está yendo en contra de lo que le está enseñando. ¿Y qué va a aprender el niño? No lo que escuchó. El niño va a aprender lo que vio en el papá. Aunque es malo decir mentiras, bueno, mi papá las dice, yo también. Pero Dios no es así para con nosotros, no es así para con Él, no es así para con su poder. Porque en el momento en que Dios haga algo en contra de su ser, va a contradecirse a sí mismo. Y eso inmediatamente lo descalifica o dejaría de ser ese Dios todopoderoso, ese Dios omnipotente, ese Dios omnipresente, ese Dios justo, ese Dios de amor. Pero gracias a Dios que no será así. Gracias a nuestro Dios que Él no se va a contradecir a sí mismo, porque, bueno, el pastor Pedro nos enseñaba que en su palabra Él dice que yo, Jehová, yo soy Dios y no hay otro, que Él es el único ser, que es nuestro Dios, que no hay otro Dios, y Él no va a ir en contra de sí mismo. Entonces, Dios no peca. Dios no peca. Entonces, Dios no es tentado por el pecado. Como nosotros somos tentados cuando pasamos por una panadería y vemos una dona. No, Dios no peca, Dios no es tentado por el pecado, Dios no muere, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede negar su palabra, Dios no puede dejar a un lado lo que ha prometido. Dios siempre permanece fiel y Él no va a ir en contra de su ser ni de su voluntad. Tampoco va a ir en contra de su palabra. Este es nuestro Dios. Y estas son apenas consideraciones generales. Y esto es apenas una entrada para que ustedes en sus casas escudriñen las Escrituras y busquen ese gran poder de Dios. Por último, omnipotencia es que para Dios no hay nada imposible. Y esa es una expresión que se repite vez tras vez en las Escrituras. Que para Dios nada hay imposible. Para lo que el hombre no es posible, para Dios todo es posible. Eso en cuanto a consideraciones específicas.
Dios lo sabe todo completamente, Dios le entiende todo, Dios no aprende, a Dios no se le olvidan las cosas, Dios nos entiende a nosotros, Dios está completamente en todo su ser, en todo lugar a la misma vez, y Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiere de acuerdo a su voluntad y a su divino ser. Pero como les dije al inicio, esto no se trata de un conocimiento que quede en la superficie, que quede flotando con las nubes. No. Sino por cuanto así es nuestro Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente, nosotros estamos involucrados en estos tres omnis. Así que yo espero que al final nosotros salgamos omnihumillados. Salgamos humillados a lo sumo, de ver cómo es nuestro gran Dios, y Dios sea omni alabado, omni glorificado. Así que quiero que me acompañen en su escritura al Salmo 139. Y yo quiero que ustedes solitos se den cuenta de cómo todas estas consideraciones generales aparecen allí en el Salmo 139, en la escritura, y cómo todas estas consideraciones generales en relación con nosotros se convierten en consideraciones específicas, porque estamos involucrados con nuestro Dios, porque Él nos ha creado y somos su pueblo. Salmo 139, y lo vamos a ver todo, de aquí hasta las 12. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 24. Voy a leer para ustedes. Salmo 139. Al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si bajaré en el Seol, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartados, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Sí la notaron? Todas esas consideraciones generales están aquí.
Y esas consideraciones generales no quedan en el aire, no quedan en la superficie, sino que nos afecta, porque ese es nuestro Dios. Y bueno, el salmista aquí termina maravillado. Una y otra vez repite: estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, tus obras son formidables, te alabaré. Y si es la voluntad del Señor, que este salmo nos humille completamente para que exaltemos a nuestro Dios. Yo les quiero comentar que de entrada, este salmo nos humilla. Este salmo nos humilla exaltando a nuestro Dios, porque si lo notaron, el salmo comienza muy bonito. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has conocido mi sentarme y mi levantarme. Continúa: a dónde yo iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia, porque tú formaste mis entrañas. Pero el versículo 19 dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Y cuando estaba haciendo el estudio, yo me decía: ¿por qué estás tú ahí? Como que, no, embarrada. ¿Qué tiene que ver? Si estamos exaltando a nuestro Dios. Y luego al final dice: examíname, oh Dios, pruébame. ¿Qué tiene que ver? O sea, de entrada este salmo nos humilla, porque hay que estar muy atentos, hay que escudriñarlo al 100, al 200, no, hay que escudriñarlo hasta el fin, porque esa enseñanza es muy rica. Y aunque pensemos como que esto no debería ir ahí, pues aquí está. Aquí está. Y nuestro deber es hallar esa relación que tiene todo el salmo. En segundo lugar, yo quiero que se maravillen ustedes en que este salmo tiene una riqueza, no solo de enseñanza, sino también una riqueza de cómo lo enseña. Hay una riqueza. Un ejemplo, el versículo 1: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y desde el versículo 2 hasta el versículo 6, este pensamiento se va expandiendo, se va explicando, como una escalera, hasta llegar al clímax del versículo 6, que dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Así que hay una riqueza en la enseñanza acerca de nuestro Dios, y hay una riqueza en la manera de cómo lo enseña. Esa es la riqueza de los salmos, esa es la riqueza de toda la escritura. Y bueno, aquí en este salmo hay demasiada riqueza. Así que yo me preguntaba, ¿qué relación tiene que Dios va a hacer morir al impío? Que el salmista odia a los que aborrecen a Dios, pero luego dice: examíname, oh Dios. Yo me preguntaba esto, porque cuando inicia, no en el versículo 1, sino antesito, hay algo allí como que en cursiva, no sé si en su Biblia está en cursiva, que dice: al músico principal, Salmo de David. Es decir, que esta es una canción. Esto era para cantarse en la congregación. Y en esa canción dice que harás morir al impío. Examíname, oh Dios. Y también nos dice que es Salmo de David. Y aunque el Salmo no nos da, digamos, mucha información acerca de qué estaba pasando David, el rey David, podemos notar que él estaba pasando en medio de una injusticia. En medio de una injusticia, y él no se atribuye esa injusticia como de parte de sus enemigos contra él, sino que es de parte de los enemigos de Dios contra Dios. Y al día de hoy
Hay muchos enemigos de Dios. Hay muchos enemigos de Dios que no nos atacan a nosotros, pero se atacan a Dios. El salmista vio eso y alabó a Dios con esta canción. ¿Nosotros qué hacemos el día de hoy? ¿Callamos? ¿O hacemos que el nombre de Dios sea glorificado? Entonces lo que hace el salmista aquí en el Salmo 139 es expresar una confianza tal que Dios va a hacer justicia. El salmista está confiado completamente en que Dios va a hacer justicia. No me miren raro, yo sé que estamos con los ovnis. Pero las razones por las cuales el salmista expresa, exalta a Dios porque Él va a hacer justicia, es por los ovnis. Es porque Dios lo conoce a Él completamente. Es porque Dios ha estado con Él desde siempre y estará con Él siempre. Y es porque Dios lo formó a Él. En otras palabras, es porque Dios es omnisciente, es porque Dios es omnipresente y es porque Dios es omnipotente. El salmista tiene la confianza en Dios y de que Él hará justicia contra el impío, y no solo contra el impío, también con él. Porque le dice: examíname, oh Dios, pruébame y conoce mi corazón, conoce mis pensamientos y ve si hay en camino de mi perversidad y guíame en el camino eterno. Así que la confianza del salmista en Dios está en estos tres omnis. De entrada, vemos que los omnis de Dios deben darnos confianza. Deben darnos confianza. Porque es real. No es mentira, no es solo un pensamiento que está flotando. Es de verdad. Es que Dios es todopoderoso. Es que Dios está con nosotros todo el tiempo. Es que Dios nos conoce a nosotros muy bien. Eso es real. Eso es real y debe darnos confianza, aún en medio de las injusticias. Y fíjense que la confianza es muy expresada cuando le dice a Dios: examíname. Examíname. ¿Usted sería capaz de decirle eso a Dios? ¿Que lo examine? Que Dios le muestre cada uno de su andar, cada uno de sus pensamientos, cada una de sus palabras, cada una de todas las cosas que ha hecho ocultas. No sería chévere. Para nada. Pero el salmista le dice: oh Dios, examíname, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. ¿Ven la confianza? Así que de entrada, el salmista expresa una confianza en Dios, en que Él va a hacer justicia. Y las razones: su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Vamos a ver una por una. Versículo 1 al 6, ¿cuál está? La omnisciencia, muy bien, están atentos. La omnisciencia, así que puede apuntar ahí en el boletín si dejó espacio. La omnisciencia, versículo del 1 al 6. Voy a dar lectura. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Como les dije al principio, la idea de la omnisciencia de Dios está en el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Cómo comencé yo? Con las consideraciones generales. Dios lo conoce todo. ¿Cómo inicia el salmista acerca de la omnisciencia de Dios? Tú me has examinado y tú me has conocido.
tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros, porque, bueno, como Dios lo conoce todo, nos conoce a nosotros completamente. No hay nada que se escape de Él. Versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. La expresión ahí es como si Dios se hubiera puesto a investigar acerca de nuestra vida. Es como los mineros, que cavan y cavan y cavan en busca de oro. Y si no encuentran, pues siguen cavando. Y siguen. Y bueno, no quiere decir que Dios se ponga a investigarnos como si no lo supiera ya, sino que esta es una imagen en forma de ejemplo de cuánto Dios nos conoce. Y si preguntamos cuánto nos conoce Dios, me has examinado y me has conocido, pues Dios nos conoce completamente. Recuerden las consideraciones generales. Dios no necesita que alguien le enseñe. Dios no necesita aprender. Ya lo sabe todo, ya lo conoce todo. Pero la expresión aquí nos dice a nosotros, en medio de esta rica imagen, es que Dios nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más oculto de nuestro ser. Dios nos conoce todo completamente. El conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros es exhaustivo, es completo. No es que Dios me conoce hoy, ayer no. No, ayer yo no quiero que Él me conozca. Hoy sí Dios, hoy me porté bien. No, Dios nos conoce todo completamente, aún desde niños. Hay cosas que no recordamos cuando fuimos niños, pero Dios lo conoce completamente. Así que el salmista comienza ahí. Dios me conoce completamente. Esa es la idea principal. Dios me conoce completamente. Y el versículo 2, 3, 4 y 5 riega esta idea. Riega esta idea para exaltar a Dios en el versículo 6. Así que vamos en una escalera. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué tenemos allí? Que Dios conoce nuestros planes. Dios conoce todos nuestros planes. Todos hacemos planes, ¿no? Y muchas veces hacemos planes y no le contamos a nadie. Y alguno dice, no, es que si lo cuento no se me da. Pero aunque planeemos y planeemos y planeemos, muchas veces los planes no salen como queríamos. Y aunque nadie sepa acerca de esos planes, Dios los conoce. Versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dios conoce cada movimiento que hacemos. Desde que nos sentamos y desde que nos levantamos. ¿Será que así es completo el conocimiento que Dios tiene de nosotros? ¿O no? ¿Sí o no? Amén. Pero el salmista sigue. Pero el salmista sigue porque tal conocimiento es maravilloso, es alto. Dice que has entendido desde lejos mis pensamientos. Ahora, yo sé que no todos nuestros pensamientos son muy bonitos, o son acerca de hacer el bien, o son acerca de ayudar, o son acerca de lo bien que me cae. No siempre. Y muchas veces, si no todas, nos avergonzaríamos si alguien conoce ese pensamiento que tengo en contra de él o de ella. Nos avergonzaríamos si nuestros pensamientos fueran expuestos delante de todos. Eso sería una vergüenza total. No me dejen solo. Es una vergüenza total. Pero aquí, el versículo 2 dice que Dios ha entendido, no solo los conoce, sino que los entiende. ¿Sabe por qué están allí? ¿Sabe por qué están ahí? ¿Sabe por qué pensé eso? ¿Sabe por qué piensas? Y no necesita estar cerca para saberlo, para entenderlo. Dice desde lejos.
Dios conoce todos nuestros planes, todo lo que pensamos planear, todos nuestros movimientos. Dios nos conoce completamente. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios conoce todos nuestros planes, también Dios conoce todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Así no esté el pastor viéndonos, así no haya ningún hermano en la iglesia viéndonos, Dios conoce todo lo que hacemos, aún no haya nadie viéndonos. Dios está allí y conoce todo lo que hacemos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos. Todos. Más adelante dice que las tinieblas no nos encubren de Él. Así que no hay nada que se pueda ocultar que nosotros hagamos y que nadie vea que se pueda ocultar de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos hacer y todo lo que llegamos a hacer, Dios lo conoce. Y no sé si a usted le está dando miedo, pero debería, si está haciendo lo malo. Eso da miedo. Recuerde que el salmista está expresando una confianza en que Dios va a hacer justicia, porque lo conoce todo. Y si hemos hecho lo malo, si hemos pensado lo malo, Dios va a hacer justicia. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, lo que faltaba. No solo nuestros pensamientos, no solo nuestras acciones, también nuestras palabras. Todo lo que decimos, Dios lo sabe. Todo lo que pensamos, Dios lo sabe. Todo lo que hacemos, Dios lo sabe. Todo lo que hablamos, Dios lo sabe. ¿Ven? Esto es la omnisciencia de Dios. Sí, es muy bonito, nosotros decimos Dios conoce todo. Pero cuando nadie me ve, no importa si Dios está ahí. No importa si Dios lo conoce. Nos olvidamos de Dios. Pero es que Dios lo conoce todo y Dios me conoce a mí completamente. Dios te conoce a ti completamente. Dios conoce todos tus pensamientos, todas tus acciones, todas tus palabras. Y vean que ese conocimiento no es porque Dios las escuche. No es porque Dios las escuche, sino que aún antes de decirla, Él ya la sabe. ¿Ven? Es que ese conocimiento es alto. Dios nos conoce completamente. Antes de decir o anunciar alguna palabra, dice, he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Lo que callamos, lo que decimos y lo que pensamos decir. Dios lo sabe todo. Ahora, ¿no es suficiente o no? ¿Es suficiente o no con esto? Entonces, ¿Dios es omnisciente? ¿Sí o no? ¿Y tiene que ver con nosotros? En todo sentido, en todo nuestro ser, en nuestro dormir, en nuestro caminar, en nuestro trabajar, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en todo nuestro ser, en todo nuestro vivir. Esa omnisciencia de Dios tiene que ver con nosotros. Y bueno, es suficiente, ¿cierto? Podríamos decir, ya no más, no. Pero el salmista remata aquí. Versículo 5 dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Bueno, sería chévere, ¿no? Que fuera detrás y delante. Pero es que dice, me rodeaste. Y podríamos pensar como que, ¿qué relación tiene con la omnisciencia?
¿Qué relación tiene aquí con la omnisciencia? Y es que Dios está en todo lado a mi alrededor y yo no puedo escapar del escudriño de Dios. Yo no puedo escapar y nada se escapa de que Dios no sepa acerca de mí. Gracias. Detrás y delante me rodeaste y pusiste tu mano sobre mí. ¿Ven la riqueza de esta imagen? Es decir, Dios nos conoce completamente. Dios conoce todos nuestros planes. Dios conoce todo lo que hacemos. Dios conoce todas nuestras palabras, aun si no la digamos. Y en conclusión, no para rematar, no hay nada que Dios no sepa de nosotros. No hay nada que se escape de nosotros, por mucho que nos esforcemos en ocultar. No hay nada que se escape de Dios acerca de nosotros. Y vean que, aunque nos da miedo, aunque nos da temor, de que, bueno, oiga, sí, esa omnisciencia tiene que ver conmigo. ¿Saben qué hace el salmista? A él no le da miedo. A él no le da miedo. Al contrario, el versículo 6 llega a exaltar a Dios y dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso. Maravilloso. ¿Usted ha visto algo maravilloso? Pues el conocimiento que Dios tiene de nosotros es mucho más maravilloso. ¿Y en qué se maravilla el salmista? Porque no sé si le metemos mente y decimos, bueno, se maravilla en el conocimiento que él tiene de Dios. Es decir, no podríamos llegar a conocer acerca de la omnisciencia de Dios en nuestra vida si no fuera por el Salmo. ¿Cierto? El salmista puede decir, yo conozco mucho a Dios y me maravillo de ese conocimiento que tengo de Dios. Pero no es así. Al contrario, el salmista está maravillado en el conocimiento que Dios tiene de él. Fíjense. Entonces no debe darnos miedo, no debe darnos temor, porque Dios nos conozca tal cual como somos. Al contrario, debemos es maravillarnos. Maravillarnos. Sabemos que Dios es omnisciente. Bueno, ahora sabemos que Dios nos conoce completamente. Y eso nos debe maravillar, porque ese conocimiento es alto, es demasiado maravilloso y no lo podemos comprender. ¿Cómo es que Dios sabe algo que aún no he dicho? ¿Cómo es que Dios sabe algo que aún no he pensado? ¿Cómo es que Dios sabe algo que aún no he hecho? Eso es maravilloso. Y en lugar de impartir temor, debe darnos desconfianza en Él. Debe darnos desconfianza en Él. Porque incluso lo que nosotros sabemos acerca de algo es nada comparado con lo que Dios sabe. Y lo que nosotros pensamos saber acerca de nosotros mismos, no es que yo sé cómo soy, no es que yo me conozco, no es nada en comparación con lo que Dios sabe acerca de mí. Y eso debe humillarnos, en serio que sí, porque al día de hoy todos nos creemos expertos, ingenieros, científicos, sábelo todos. Pero cuando vemos a nuestro Dios y a que Él es omnisciente, ese conocimiento que pensábamos tener o incluso que tenemos no es nada. No es nada en comparación. Eso debe darnos confianza. La omnisciencia de nuestro gran Dios debe darnos confianza. La omnipotencia, la omnipresencia, versículos 7 al 12. Voy a leer para ustedes. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti,
y la noche resplandece como el día, lo mismo te son la luz que las tinieblas. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y bien, vean que el versículo, esta sección, inicia con una pregunta, bueno, dos preguntas. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y no sé si usted tiene la respuesta. Tal vez usted pueda decir, no, pues a una cueva, o al bosque, o al centro del mundo, o al espacio, o a Marte. O tal vez su respuesta sea a ningún lado. Y esa es la respuesta del salmista, pero la da mucho más hermosa. ¿A dónde puedo esconderme de Dios? No, a ninguna parte. No, esto le emociona al salmista. Esto le emociona al salmista y da tres respuestas con la misma estructura. Si subiera a lo más alto, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba, tu diestra me guiará. Y si dijere que las tinieblas me van a encubrir, pues brillan ante ti. En otras palabras, a ningún lugar, por muy oculto que sea, me puedo esconder de la presencia de Dios. El salmista ve eso y se goza, le alegra, glorifica a Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y esto es fuerte porque no es que, bueno, yo estoy aquí y hay una pata de Dios allí, perdón, hay una pierna de Dios allí, entonces, bien, no pasa nada. Esa es la presencia de Dios. Es que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces están los piecitos. No, recuerden que era una imagen. Y la palabra aquí presencia da otra imagen que es cara. Que es cara. ¿A dónde huiré de tu cara? Le está diciendo a Dios. Su presencia es directamente con Dios. No es que Él nos esté dando la espalda, entonces a las espaldas de Dios hacemos. No, es cara. ¿A dónde huiré de tu cara, Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia? Siempre estamos delante de Dios. Dios está en todo lugar, en todo su ser, a la misma vez. Así que a donde vayamos, ahí está Dios, ahí está la presencia de Dios. Entonces vamos a ver la respuesta del salmista. Versículo 8. Versículo 8. Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El cielo sabemos que queda bien arriba, ¿cierto? Entonces lo vemos, arriba. El Seol se refiere a lo más profundo de la tierra, al infierno, y sabemos que queda bien abajo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que en un extremo o en el otro, ahí está la presencia de Dios. Así que si usted agarra un cohete y se va para la luna, allá está la presencia de Dios. O si usted es minero y cava en lo profundo de la tierra, pues ahí está la presencia de Dios. Incluso ya muertos. Si fuéramos al cielo, ahí está la presencia de Dios. Y aún así, en el infierno, también allí está la presencia de Dios. De hecho, el infierno es infierno porque ahí está Dios, haciendo su justicia. Y en eso no confiamos, en eso se confía el salmista. Así que ni en un extremo ni en el otro nos podríamos escapar de la presencia de Dios. Versículo 9 y 10. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aquí también hay como que dos extremos, pero de movimiento. Cuando dice si tomare las alas del alba, hace referencia a los rayos del sol. Y tal vez usted ha visto los rayos del sol que entran en su casita, que hay un rotico en el techo y le entra el rayito. Cuando recién sale el sol,
¿qué pasa? Alumbra, así. No, más rápido, pero la idea. Rápido. La velocidad de la luz es inalcanzable por nuestra parte. Pero lo que dice el salmista es que si aún él se subiera, así como en caballito, pero sobre un rayo del sol, que fuera así rapidísimo, ¿qué pasa con Dios? Dice allí, aún allí me guiará tu mano. Es decir, aunque fuera en ese rayo del sol, subido como caballito, pues Dios estaría ahí guiándolo. Es decir, la presencia de Dios no está solo en los extremos, en lo más alto o en lo más bajo, sino que también está en lo más rápido y en lo más quieto. Y si habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Segunda respuesta ahí que no es imposible ocultarme de la presencia de Dios. Ni en lo más alto, ni en lo más bajo, ni en lo más rápido, ni en lo más quieto. Versículo 11 y 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Otro contraste. Luz, tinieblas. Bueno, no nos podemos esconder de la luz. O sea, vamos a la luz para ver, vamos a la luz para ser vistos. Buscamos son las tinieblas para escondernos, ¿cierto? Y lo que dice aquí el salmista es que aún tú te escondas en las tinieblas, Dios te ve, como si estuviera luz, porque Él es luz y en Él no hay tinieblas. Es decir, en nuestra casa, cuando se va la luz, bien de noche, y nos da miedo tropezarnos con la pared, pues Dios nos está allí. Y Él nos ve claro, como si hubiera luz. No solo nos ve nuestros ojos o nuestros dientes, no, claros totalmente. Ciertamente las tinieblas me encubrirán. Si alguna vez pensamos hacer algo en oscuras, a ocultos, de que nadie vea, Dios está ahí, aunque nadie más esté, aunque muy oscuro que esté. Y no solo eso, sino que delante de Dios está resplandeciendo lo que hacemos aún en la oscuridad. Ni aún las tinieblas, ni aún la oscuridad, ni aún la noche nos puede ocultar de Dios. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora, no es porque nosotros tengamos luz propia, y por eso no hay bombillos en nuestra casa, sino porque Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Dios está tanto en lo más alto como en lo más profundo, en lo más rápido como en lo más quieto. Dios está en la luz y está en lo más oscuro. Entonces, otra vez la pregunta: ¿a dónde huiremos de la presencia de Dios? De ningún lado. De ningún lado. Esa es la omnipresencia de Dios y no está por allá. No, está aquí con nosotros. Está con nosotros todo el tiempo. Nuestro Dios está con nosotros todo el tiempo. La omnipotencia, versículo 13 al 18. Entonces tenemos que el salmista está confiado en Dios porque Él es omnisciente, porque Él es omnipresente y ahora porque es omnipotente. Dice el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, y si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Ahora yo quiero que hagamos pares de versículos aquí. Versículo 13 y 14, 15 y 16, 17 y 18. ¿Listo? Vamos a ver primero los versículos en específico y luego vemos la estructura de esta estrofa y ven la riqueza que hay. Así que hay una palabra, una frase que está en el versículo 14 y dice te alabaré.
te alabaré. Te alabaré y da dos razones. Ahí donde inicia el por qué. Una razón está antes, versículo 13, y una razón está después de te alabaré. Te alabaré porque tú formaste mis entrañas, porque tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras y estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué hacemos entonces con el conocimiento de Dios? Lo alabamos. Lo alabamos. Ahora también se preguntarán, ¿cómo está la omnipotencia aquí? Si no dice, tú eres todopoderoso, Señor. No, no dice. Pero está enfocado en que formaste mis entrañas, en que tú me hiciste en el vientre de mi madre, en que es Dios el que nos ha formado a todos nosotros. Y bueno, eso es suficiente y es necesario todo el poder de Dios. Es decir, si no vemos la omnipotencia de Dios, aún en nuestra creación, aún en nosotros ser concebidos en el vientre de nuestra madre, en serio no la vamos a ver en ningún lado. En ningún lado. En ningún lado. Si no la vemos allí en nuestro nacimiento, en nuestro desarrollo en el vientre de nuestra madre, no la vamos a ver en ningún lado. Así que lo central aquí es: te alabaré porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, y porque formidables, maravillosas son tus obras, y estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿En qué está maravillado? En que lo ha formado en el vientre de su madre. ¿En qué está maravillado? En que sus obras son maravillosas, son formidables. Esto es real. ¿Saben por qué es real? Porque estamos aquí. Y en un momento de nuestra vida estuvimos en el vientre de nuestra madre y Dios estaba ahí formándonos. Eso no se puede negar. Eso no se puede negar, porque la evidencia somos nosotros. Eso no se puede negar, porque la evidencia somos nosotros. Y ahí es donde debemos ser cuidadosos de ponernos en contra de la voluntad de Dios. Porque creemos en la omnipotencia de Dios, pero comienza desde allí, en el vientre de nuestra madre. Y el que se opone a Dios es el que dice que Dios no está obrando en el vientre de la madre embarazada. Entonces le dice que aborte. O aunque no le diga, lo apoya. ¿Ven? Es decir, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Es Dios el que nos forma en el vientre de nuestra madre. Es Dios el que forma la vida y forma cada uno de nuestros huesos, de nuestros cartílagos, toda nuestra piel. ¿Acaso eso no es poder? Eso es poder y más del que pudiéramos imaginar. Y dice el salmista que formidables, maravillosas son tus obras y estoy maravillado. Si usted no está maravillado en el hecho de que usted está vivo hoy, en serio que no hemos entendido acerca de cómo es nuestro Dios. Debemos estar maravillados, en serio, porque desde el vientre de nuestra madre nos ha dado crecimiento. Algunos crecimos más que otros, ¿no? Pero es Dios el que ha sido obrando en nosotros con todo su poder. ¿Ven la omnipotencia de Dios? No es en causar terremotos o caos, no es en curar enfermedades, no es en quitar el COVID, no es el que no me deje morir, no, es que nos ha dado vida y nos ha creado en el vientre de nuestra madre y nos ha formado todos completamente. Y hoy estamos aquí, alabándolo por eso. Ahora, versículo 15 y 16, esta pareja. Y veamos en el versículo 15 y 16 que la primera frase del versículo 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo. Y la última frase del versículo 16 dice que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Luego, en la mitad tenemos: bien que en oculto fui formado, en la mitad del 15 y 16. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, y dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Entonces, ¿dónde fuimos formados? ¿En lo oculto de la tierra o en el vientre de nuestra madre?
¿Ven la riqueza que hay en el Salmo? Está dando un ejemplo, una imagen. Una imagen que estaba en lo más oculto, que nadie veía cómo se formaba nuestro ser. Ni siquiera nuestra mamá. La mujer está embarazada y a los 2 o 3 meses se va a dar cuenta. Entonces, vean cómo el poder de Dios aquí está. Mi embrión, versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Nadie más vio nuestro desarrollo en el vientre de nuestra madre sino Dios. Dios lo vio, Dios lo conoce, Dios estaba allí. Y Dios estaba usando su poder para formarnos. Ahora versículo 17 y 18. Vean que está en signos de admiración. Es decir, más para maravillarse acerca de Dios. Y dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. En otras palabras, el conocimiento de Dios, el poder de Dios es incontable. Es incontable, por eso le ponemos omni. Porque es todopoderoso, está en todo lado, en todo ser, y lo conoce todo. Y usted podría pensar, no, el salmista exagera, ¿cómo se va a poner a contar los granos de la arena? Póngase a contarlos, a ver si usted termina. Hay arena en todo el mundo. En todo el planeta Tierra está lleno de arena. Cuéntela. Y dice que cuando termine, aún estoy contigo. Quiere decir que aún cuando termine, le falta por contar. ¿Acaso eso no es poder? Eso es poder de Dios. Eso es todo el poder de Dios. Así que fíjense que la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia sí tienen que ver con nosotros. Es decir, aquí no venimos solamente a aprender que Dios lo conoce todo, que Dios está en todas partes, que Dios es todopoderoso. No solo eso, sino es que por cuanto Dios lo conoce todo, nos conoce a nosotros completamente y no hay nada que se escape de que Él no sepa acerca de nosotros. Por cuanto Dios está en todo lugar, con todo su ser, quiere decir que Él está con nosotros a donde quiera que vayamos. Así sea lo más oscuro o lo más alto. Y por cuanto Él es todopoderoso, Él ha mostrado todo ese poder formándonos a nosotros. Y eso es suficiente para alabarlo. Si vemos totalmente la omnipotencia de Dios en la creación de un ser humano, en el vientre de la mamá, es suficiente para ver su omnipotencia en todas las demás cosas. Ahora viene versículo 19 al 24. Dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en camino de perversidad, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces ahí viene el cambio. El cambio, y preguntaríamos, bueno, ¿por qué incluye aquí a los impíos? ¿Por qué incluye aquí a él? Porque, si ven, el salmista está aplicando a su vida la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Y eso es verdad en nosotros también. Pero también incluye al impío, porque en el impío también está la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnipotencia de Dios. Es decir, aún en los malos, en los enemigos de Dios, bueno, Dios está en toda parte, en todo lugar y también junto a los malos. Porque también Dios conoce todos los pensamientos, todos los planes, todas las palabras, todo movimiento que los malos hacen. Y además, porque Dios formó al impío también. Entonces, ¿qué nos hace en común a los que no creen con los que creen? Pues que Dios nos creó a todos, Dios está con todos y Dios nos conoce completamente a todos.
Somos privilegiados de saber esto, pero también sepamos que Dios conoce todos los pensamientos de los malos, todas las palabras de los malos, aún sin antes decirlas, todos los movimientos que hacen. Está con ellos todo el tiempo viendo lo que hacen y estos malos no se pueden ocultar de Dios. Y Dios a ellos también los formó. Entonces el salmista viene y dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Todos tenemos al mismo Dios, al Dios verdadero, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todos. Crea en Él o no crea en Él. Lo conozca o no lo conozca. Porque hay un solo Dios. No hay más. Hay un solo Dios. No hay más. Aún retuerzan acerca de Dios. Aún retuerzan su enseñanza. Aún tengan ídolos. En un momento van a estar delante de Dios y Él les va a hacer justicia. Entonces el salmista dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Él tiene claro que Dios va a hacer justicia. Él tiene claro que Dios va a hacer justicia. Dice, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Entonces los enemigos no es que nos estén atacando a nosotros, sino que están atacando a Dios. Y dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Ahora yo tengo una pregunta. Que si es lícito para ustedes orar así, desear la muerte del impío, que Dios los juzgue, desear la muerte del impío, odiarlos, ni aún verlos. Me pregunto si es lícito y no me responda por favor en voz alta. Si no, piénselo. Piénselo si usted los aborrece por completo. Porque, bueno, en el tiempo del salmista, Dios no había hecho justicia todavía, pero Dios ya hizo justicia. Dios ya hizo justicia al enviar a su Hijo. Al enviar a su Hijo y ponerlo en la cruz, para que aún así muriera también por el impío. Bueno, y de hecho murió por todos los impíos. La diferencia es que a unos han llegado a creer. Él los ha traído a Él. No hay uno que haya nacido bueno y sea como el salmista y diga, uy Señor, no haga morir al impío. No, todos han nacido impíos. Todos han sido malos. Pero Dios ya hizo justicia. Así que si en la respuesta de la pregunta que les hice usted respondió que sí, pues sepa que eso lo está diciendo en contra de usted. Porque usted es impío. Usted nació impío. Todos nacimos impíos. Pecadores alejados de Dios. ¿Y qué? Pues pensábamos planes en contra de Dios. Hablábamos palabras en contra de Dios. Nuestras acciones eran en contra de Dios. Y Dios las conocía. A donde íbamos eran lugares que estaban en contra de Dios. En lo oscuro todo estaba en contra de Dios, pero Dios estaba ahí. Y aunque ahora todo en contra de Dios en cuanto al nacimiento de un niño, de su concepción, pues es Dios que está obrando ahí. Así que desde el vientre de nuestra madre, de hecho, nuestro pecado ha estado en nosotros. Así que yo quiero que usted lea esto, del 19 al 22, pero como para usted. De cierto, oh Dios, me harás morir que soy impío. Porque blasfemia digo contra ti y tomo tu nombre en vano. Tal vez a usted no le guste, porque eso no gusta. Pero así vivíamos, en otro tiempo, alejados de Dios, alejados de las promesas. Cuando estábamos sin Dios y sin Cristo en el mundo. Y aunque no lo decíamos, con nuestros hechos, pues, ni para qué decir.
Es bueno hacer este ejercicio, porque al hacerlo, vemos que tenemos una necesidad. ¿Y cuál es? De no tener ese juicio. Porque es un juicio. Va a ser morir al impío. Y no sé si usted quiere ese juicio, pero yo no. El problema es que no podemos hacer nada. Y ya está ese juicio. Pero Dios sí. Y no solo tiene todo el poder para hacerlo, sino que lo hizo. Y envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, a morir en la cruz, para que por su justicia tuviéramos nosotros vida. La tengamos en abundancia. Para que por su justicia nosotros nos podamos acercar a Dios y decirle como en el versículo 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios hizo justicia en su Hijo. Es lo que nos enseña la Escritura. Porque aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Acompáñenme a Romanos. Capítulo 3. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Dice. No, los otros, yo no. Todos, dice ahí. Todos pecaron. Y ningún pecado de todos los que pecaron fue oculto a Dios, porque Dios estaba ahí. En lo oscuro, en lo alto, en lo profundo. Todos pecaron. Todos pecamos y estábamos destituidos de Dios. Destituidos, estábamos lejos de la gloria de Dios. Pero Dios ha hecho justicia y nos ha mostrado esa justicia en la fe y por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Ven? ¿A causa de qué? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. Amén. Es decir, el deseo del salmista era lícito, que Dios haga justicia, y estaba muy confiado en que Dios hará justicia, porque Él es omnisciente, porque Él es omnipresente y Él es omnipotente. Y en serio, Él hizo justicia en Cristo Jesús, poniéndolo en la cruz, en nuestro lugar. Él hizo justicia. Por esa razón, aunque para el salmista fue lícito pensar así acerca del impío, que Dios lo haga morir, yo no voy a cambiarlo porque está escrito. Les estoy mostrando el cumplimiento de la justicia. Si usted conoce a un impío, háblele acerca de esta justicia. Porque todo aquel que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que fíjense que esto no se trata solo de conocimiento, esto no se trata solo de, los ovnis de Dios, Él es omnipotente, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con todos nosotros, con cada aspecto de nuestra vida, tiene que ver, de hecho, con el Evangelio que decimos creer. Tengamos cuidado de tomar esto a la ligera. Tengamos cuidado de tomar los ovnis de Dios a la ligera. Yo solo les di consideraciones generales y cómo se ven en nuestra vida. Y de hecho les puedo decir que el Salmo 139 es mucho más profundo de lo que pudimos ver hoy. Así que los invito que lleguen a sus casas y vean el Salmo 139
y terminen como el salmista, diciéndole a Dios que los examine, que Él conozca sus pensamientos, que pruebe sus pensamientos, y cuando halle un camino de perversidad en ustedes, los guíe por el camino eterno. Es decir, cuando halle en ustedes pecado, los guíe a Cristo, el camino eterno, la vida eterna. Quiero que me acompañe a terminar en oración, poniéndose en pie. Amado Señor, Padre Santo, quedamos atónitos, quedamos maravillados, no sabemos qué hacer con este conocimiento que tenemos acerca de ti. Es alto que no lo podemos comprender, es demasiado maravilloso que quedamos en shock, quedamos atónitos. Que tú eres omnipotente, porque tú eres omnisciente y tú eres omnipresente. Ayúdanos, oh Señor, a tener confianza en ti, porque conoces todo acerca de nosotros, porque estás siempre con nosotros, porque eres tú el que nos ha formado y hasta el día de hoy, con todo tu poder nos has sostenido, al punto de llevarnos a la cruz, a ver al Señor Jesucristo allí, muriendo por nosotros, mostrando todo tu poder para darnos vida, para darnos la salvación. Padre Santo, la gloria sea para ti y para tu santo nombre, porque tú eres grande, maravilloso y eterno. Que todo tu poder, oh Señor, nos siga guiando en nuestro vivir. Que siempre vivamos conscientes de que tú estás allí a nuestro lado, que estamos siempre en tu presencia. Y que no tengamos miedo, oh Señor, porque tú nos has llamado para vivir para ti, para vivir para tu santo nombre. Por eso el hecho de que tú nos conozcas a nosotros de una manera completa, que nos lleve a glorificarte con todo nuestro ser. En Cristo Jesús. Amén. Qué amor.